Hola, le habla Julián Betancourt, especialista en creatividad y altas capacidades. Fíjense que hoy es un tema para mí importante a compartir con ustedes, que es la creatividad. Tan importante la creatividad para los alumnos con actitudes sobresalientes. ¿Cómo las maestras y los maestros podemos propiciar la creatividad? A mí me interesaría mucho no solamente que ustedes crearan actividades para propiciar la creatividad en sus salones de clase, sino también que supieran cuáles son los ingredientes esenciales para que la creatividad esté presente en estas actividades. Bienvenidos a este viaje por la creatividad y comencemos con la primera estrategia importante o ingrediente importante para propiciar la creatividad. Una primera estrategia importante y valiosa en este sentido tiene que ver con estimular la espontaneidad a la hora de las clases. Recuperar todos los recursos espontáneos que tiene el ambiente y convertirlos en un aula viva para los estudiantes. Un aula que recoja todo lo que está apareciendo en ese proceso educativo. Un segundo ingrediente importante es favorecer la motivación intrínseca. Esa motivación que es un motor esencial para el desarrollo del pensamiento creativo en este sentido y que cotidianamente la tenemos en nuestros salones de clase. Esa motivación intrínseca, ¿saben qué? Tiene un elemento sumamente valioso, que es despertar la curiosidad en el alumno. Cuando nosotros despertamos la curiosidad del alumno, la puerta del conocimiento significativo se abre. Otra estrategia sumamente importante y valiosa es desarrollar con ellos lo que llamamos pasión por aprender. Y dentro de esta pudiéramos utilizar los proyectos pasión, donde los alumnos toman un tema que les gusta, que no necesariamente tiene que ser un tema que esté en el proyecto curricular, y lo desarrollan con el apoyo de maestros, mentores, realizando investigaciones muy interesantes que tengan después una connotación en la vida cotidiana. Tan importante es la pasión como la curiosidad, como también las estrategias inductivas. ¿Qué caracteriza las estrategias de enseñanza inductiva? Que partimos de lo simple para llegar a lo complejo en este sentido. Es decir, hay una estrategia muy bonita que yo utilizo en mis cursos que la quiero compartir con ustedes, que es de construcción de conceptos. Yo le digo a los alumnos, a ver, detrás de este concepto, ¿qué palabras se encuentran? Y le doy una serie de palabras. Después le digo, con estas palabras adivinemos de qué palabra estoy hablando en estos momentos. Y adivinémoslo a través de preguntas que se responden con sí o no. Y empezamos de esta manera a estimular ese tipo de estrategias de enseñanza inductiva. Ahora, tan importantes son estas estrategias de enseñanza inductiva como otro ingrediente necesario, que es la originalidad, la flexibilidad, la capacidad de redefinir las cosas. Es decir, qué bonito sería que en nuestras clases esas herramientas de pensamiento divergente ustedes cotidianamente la utilizaran en su clase. Qué bonito sería una clase que de pronto hablemos de la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado y utilicemos elementos originales para dar la clase. Un elemento original que pudiéramos utilizar pudiera ser, imagínense que los personajes más importantes de esa época histórica de México están viviendo en la actualidad y con nosotros. ¿Qué ustedes le pudieran preguntar, que ustedes quisieran saber sobre ellos, cómo ellos utilizarían las nuevas tecnologías? Es parte de este tipo de elementos propios de este tipo de estrategia. Ahora, tan importantes son estas estrategias como estrategias donde recuperemos al tercer maestro. ¿Qué es el tercer maestro? Todo el ambiente que rodea a la escuela, a su salón de clase, que invite a los alumnos a crear, a pensar de manera creativa. Qué bonito un salón de clase donde en una esquina hay un elefante con unos ojos de jirafa y con unos pies de dinosaurio. Es decir, provocar que el ambiente, lo familiar se haga extraño y lo extraño se haga familiar. De tal manera que se favorezca el lenguaje figurativo en el alumno y empieza a aparecer lo que actualmente llamamos pensamiento disruptivo. Ahora, si yo le dijera cuáles son mis estrategias favoritas para enseñar o propiciar la creatividad, yo diría que para mí una esencial y que se la recomiendo ampliamente es el trabajo con analogías. Es decir, trabajar las analogías en el salón de clases.
Trabajar la analogía, que son un elemento que nos permite unir dos mundos, el mundo de la inteligencia con el mundo de la creatividad, buscando que comparaciones entre cosas aparentemente poco comunes o poco semejantes. Fíjense que las analogías son la madre de la invención y una área de la creatividad que se llama biónica. Es decir, en muchos lugares del mundo y donde se crean grandes inventos, se han basado mucho en esos lugares en el estudio del mundo animal, en el estudio de nuestra flora y nuestra fauna. ¿Para qué? Para producir nuevos inventos, nuevas patentes, en ese sentido. Ahora, tan importantes son las analogías como las estrategias antitéticas. ¿Qué significa antitéticas? Ustedes cotidianamente lo verían con análisis y síntesis como procesos. Analizar y sintetizar. También lo pudiéramos ver como un rompecabezas, donde ese rompecabezas lo aventamos al piso y hay muchas piezas sueltas. Y de pronto esas piezas las volvemos a armar de tal manera que empieza a tomar lógica ese rompecabezas. Un ejemplo muy bonito, ha caído una mancha. Es una actividad que está en uno de mis libros que se llama Atmósferas Creativas. Estamos estudiando tal momento del español, tal actividad relacionada con el español, un texto de español, y donde los alumnos tienen que aprender determinadas cosas en ese momento y al texto le cae una mancha. O estamos estudiando temas relacionados con la geografía y en ese momento en el texto le cae una mancha. ¿Qué es lo que está en el texto que no pude ver? El alumno, ya sea individual o en grupo, tiene que reconstruir el texto. Esas se llaman como estrategias antitéticas. Ahora, hay otro tipo de estrategias que me gusta mucho, que son las estrategias aleatorias o de entrada al azar. Gianni Rodari es un ejemplo de esto y ustedes, estoy seguro que algunos conocen sus libros, Gramática de la Fantasía, Cuentos por teléfono, hay muchos libros de él sobre esto de la entrada al azar. ¿En qué consiste la entrada al azar o la yuxtaposición? Poner determinados elementos de un contexto en otro contexto completamente diferente. Imaginen que están cerrando un ciclo escolar y quieren hacer una evaluación del grupo y lo que aprendió en su clase. Y le decimos, elaboren brevemente 2 párrafos donde reflejen lo que aprendieron en este ciclo escolar, en esta asignatura. Y los alumnos empiezan a elaborarlo y usted dice, stop. Del cielo cayeron unas palabras que no tienen nada que ver con el texto. Es decir, son palabras que no tienen nada que ver con ese texto. Y le dicen al grupo, por azar entraron estas palabras a su texto. Traten de darle un sentido lógico a lo que ustedes van a escribir que refleje lo aprendido en la clase. Estas estrategias que les menciono tienen muchas técnicas y ustedes pueden buscar en el internet un infinito de técnicas para esto, pero no serían valiosas estas técnicas ni nada de lo que hemos hablado si nosotros como especialistas, voy a destruir esto que estoy hablando para volverlo a construir de otra manera. Si nosotros como especialistas a esas técnicas no le incorporáramos una serie de habilidades blandas que ustedes deben tener como profesores y profesoras para propiciar la creatividad. Bienvenidas estas habilidades blandas. La primera habilidad blanda es cero rigidez a la hora de dar nuestras clases. La segunda habilidad blanda es motivación, pasión por lo que estoy enseñando. Tercera habilidad blanda, no existe el techo para el conocimiento que queremos lograr con el alumno. Y la última habilidad sumamente importante, seamos revolucionarios cada vez que estamos en nuestras clases, tratando de romper con lo viejo y construir nuevos conocimientos. De mi parte es todo en este pequeño viaje y espero tener muchos más viajes con ustedes donde me acompañe nuestra amiga la creatividad.
Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.